Para este vídeo ya he escrito el código y diseñado la interfaz. ¿Pero qué es el modificador static y para qué sirve? Dibujado profesionalmente en Paint. Cuando se hace referencia a un campo de una clase a través de un objeto, se crea una copia única de ese valor para ese objeto. De este modo se tiene una gran ventaja en la programación orientada a objetos, ya que cada clase me permite tener un valor para cada objeto. Pero esto puede ser un poco problemático, ya que si creo 5000 objetos, se crearán 5000 copias para cada objeto desperdiciando memoria. El modificador static permite que varios objetos de la misma clase compartan los valores de sus campos y métodos, teniendo así, una sola copia para todos los objetos que hagan referencia a ese campo o método. He creado una clase llamada modifStatic. Contiene un campo entero estático. Y accederé a él a través de la propiedad X. Con get para obtener su valor y set para establecer su nuevo valor. En la clase form1, he creado 4 botones. Cada botón accede a la clase modifStatic. Con un objeto diferente. El botón 1 accederá con el objeto llamado perro. El botón 2 con el objeto v10. El botón 3 con el objeto v36. Y el botón 4 con el objeto valor. Al ejecutar el programa, el botón 1 y 4 mostrará el valor del campo a través de su propiedad. El botón 2 y 3 modifica el valor del campo estático. Es importante recordar que todos los objetos de la misma clase compartirán el mismo valor del campo o método estático. Observad cómo la otra clase creada comparte el mismo valor asignado al campo estático. Esto es porque el campo al que estamos accediendo es estático, y todos los objetos que hagan referencia a ese campo, compartirán la misma copia de ese valor. Ahora retiraré el modificador static, y tendrá como consecuencia en el código que ahora todos los objetos creados tendrán su propia copia del campo al que hacen referencia. Ya conociendo lo que hace el modificador static, es útil para cuando se utiliza mucho una constante. Ya que siendo un campo constante, su valor nunca cambiará, y por tanto es mejor tener una sola copia para todos los objetos en lugar de tener una copia por cada objeto, ahorrando un poco más de recursos del sistema. En el ejemplo 2, estoy usando un campo constante y los otros 3 botones utilizan el valor de ese campo constante para hacer una operación cualquiera. Cada botón accede a este campo constante con un objeto diferente. Esto quiere decir que cada botón u objeto tiene una copia única de ese campo. Utilizando el modificador static, ahora todos los objetos que hagan referencia a ese campo, tendrán la misma copia, ahorrando un poco más de recursos del sistema. En el ejemplo 3, demostraré cómo llamar desde un método estático a un método de instancia. Los métodos de instancia son todos aquellos que no llevan el modificador static. Entonces ya tenemos definido que los métodos que llevan el modificador static, se llaman métodos estáticos. Y los métodos que no llevan el modificador, reciben el nombre de métodos de instancia. Por el momento, el método estático solo puede llamar a otros métodos estáticos. No está permitido llamar a otros métodos porque los métodos de instancia son parte de una instancia de objeto y los métodos estáticos no. Para poder acceder a métodos de instancia, se tiene que crear un objeto de la clase y desde ahí llamar al método de instancia. Entonces desde el método estático he creado un objeto de la clase form1 por el cual se llamará al método de instancia deseado. Este método estático mostrará un mensaje. El botón 8 llamará al método estático. Este código muestra el uso de los métodos estáticos para archivos de configuración. No soy el autor de este código, pero es muy útil para cuando quieres guardar la configuración de tu programa, como por ejemplo las preferencias de dónde se quiere guardar un archivo o en qué formato. Cualquier configuración.
De esta forma es posible que tengas 1000 clases y cada clase un objeto para acceder al archivo de configuración. Entonces todos esos objetos accederán al mismo archivo de configuración y por ende, es mejor tener una sola copia de todas las configuraciones a tener 1000 copias de las mismas configuraciones. En la descripción del vídeo dejaré el link de quien hizo este código.